Bueno, entonces, retomando el hilo de lo que ibas diciendo, cómo caemos en dos elementos. Uno, la crisis del Estado neoliberal, por ejemplo, en América Latina, como tú lo has dicho, y a partir de ahí, cómo se encaran o cómo encara ciertos países el famoso proceso de cambio. Como decía, hay un momento de fractura en las creencias y en la capacidad del Estado de satisfacer las demandas que se le plantea, las demandas que recibe. Como voluntariamente se ha despojado de las principales herramientas que le permiten influir en la regulación social, ha cedido, ha malvendido a las empresas estratégicas, los recursos naturales, ha renunciado a instrumentos para la intervención política e incluso intelectualmente la discusión se ha estrechado dentro del horizonte de lo único posible, que es el horizonte, por supuesto, de desarrollo neoliberal. Una vez que llega una situación en la que las promesas se quiebran y, sin embargo, ni los sectores dirigentes ni la institucionalidad son capaces de dar cuenta y de responder satisfactoriamente a las reclamaciones que vienen de muchos sectores de la sociedad, se empieza a producir un momento de acumulación y de expansión horizontal del descontento. Esto es, muchos sectores diferentes que nunca antes habían estado implicados en la política o que habían estado implicados solo en términos corporativos, de reivindicación de demandas particulares como grupo, como sector, como segmento, como identidad propia particular diferenciada del resto de la sociedad, que en base a eso reivindica, se empiezan a producir un amalgamiento de estas reivindicaciones, de estas protestas, una especie de suma en la cual las protestas de unos resuenan en otros sectores que se suman a un ciclo de movilización. Estos ciclos de movilización, en pocos sitios, quizá Bolivia sea de los pocos ejemplos, son capaces de ir más allá del momento destituyente. Esto es, son capaces de poner veto a algunas de las políticas del saqueo y del empobrecimiento que le entregan importantes parcelas de la soberanía nacional y de la soberanía económica a poderes económicos extranjeros. Son capaces de vetarlas, son capaces en algunos casos de impedirlas físicamente, son capaces también incluso de tumbar determinados ejecutivos que han salido de las urnas y que rápidamente se deslegitiman en el conjunto de la sociedad, pero tienen muchas más dificultades para producir un régimen de poder alternativo, para conformarse en un poder diferente. Es normalmente en torno a las disputas electorales como hay proyectos que son capaces de encarnar un espíritu de cambio de época. Son capaces de encarnarlo porque están ahí, porque están en el momento adecuado, en el lugar adecuado y tienen la audacia suficiente como para aprovechar ese momento para salir a ganar. Son capaces de encarnarlo también porque tienen liderazgos carismáticos que funcionan como catalizadores de gentes muy diversas que en torno a un liderazgo empiezan a reconocerse, y esto es importante porque el nombre propio del líder nombra a menudo la aglutinación de posiciones muy diferentes y una identificación política nueva. Por eso hablamos del levismo, del correísmo, del chavismo en América Latina, que no hay que confundir con una especie de adhesión incondicional e irracional a lo que diga un caudillo antidemocrático, como dirían las teorías más liberales, sino como la disponibilidad de un nombre que antes era un nombre propio y que se convierte en un nombre común de una identidad colectiva muy grande, que, y esta es la tercera pata, es capaz de resignificar la pertenencia nacional, reivindicando que el corazón de la comunidad nacional, el corazón del país, de la patria, son sus sectores desposeídos. Esta maniobra discursiva tan tradicional en las construcciones nacional populares en América Latina, según la cual, digamos, la patria es el pueblo, y por tanto los intereses del conjunto de la nación estarían nucleados en torno a un corazón, un núcleo irradiador que serían los sectores subalternos. Con especial peso, por ejemplo, de lo indígena en Bolivia, pero en otros sectores con especial peso de sectores empobrecidos y fragmentados que en torno a la identificación nacional popular, a los liderazgos carismáticos, a una disputa electoral que en un momento juega un papel casi plebiscitario de confrontación entre lo nuevo y lo viejo, y a una promesa de renovación y apertura del contrato social para hacerlo democrático e incluyente a través de procesos constituyentes, son capaces de constituir alternativas de poder. Es decir, teníamos expansión, por hacerlo en forma, digamos, esquemática, expansión horizontal del descontento, que se va articulando en torno a símbolos, hitos, fechas y sobre todo en torno a un adversario, que precipita por la intervención de determinados grupos en una identificación
digamos, nacional popular ayudada por el rol catalizador de líderes importantes y que en un momento dado conforma una voluntad de poder con capacidad de disputar y vencer electoralmente a las élites tradicionales y de protagonizar o abrir las puertas para una irrupción plebeya en el Estado. Por irrupción plebeya en el Estado me refiero a una irrupción de los sectores, las voces, los acentos, las demandas, las necesidades y los anhelos de sectores que hasta entonces habían jugado un rol subordinado y que de repente entran no solo a los palacios de gobierno, sino a la estatalidad. Y cuando entran se produce un proceso de disputa que ahora ya sí que se traslada al interior del Estado. Si antes la disputa estaba entre un Estado cuyos equilibrios estaban fragmentados y que dejaba por fuera, desatendido y por fuera de los consensos, a cada vez más porciones de la población, ahora la pugna se traslada al interior del Estado. Al interior del Estado significa que vivimos un proceso de guerra de posiciones en el cual tenemos un poder político salido de las urnas de signo popular y transformador, rodeado de otros poderes estatales que no emanan de las urnas y que juegan un rol de conservación de lo existente o de boicot activo de los procesos de transformación emprendidos por estos ejecutivos salidos de una gran movilización social y después electoral. Me estoy refiriendo con estos poderes conservadores a las judicaturas, a menudo con marcado carácter de casta que responden siempre a los intereses de determinados sectores privilegiados. Me estoy refiriendo a algunos medios de comunicación que, aunque se pretenden actores, a los medios de comunicación que se pretenden actores no políticos, pero juegan un rol decisivo en la esfera pública, no por su legitimidad democrática, sino porque tienen intereses económicos muy poderosos detrás, que hacen que la libertad de expresión sea un lujo que algunos utilizan muy pocas veces y otros pueden utilizar muy a menudo en función del dinero que tienen. Me estoy refiriendo a las cámaras de comercio o poderes empresariales, a los poderes extranjeros, a toda esa serie de poderes que juegan dentro del equilibrio de poderes de un Estado, se reconozcan como públicos o no, y que juegan para bloquear, matizar, descarrilar o por lo menos contener las transformaciones que nuevos ejecutivos de signo popular conducen apoyados en una movilización y una nueva centralidad política y cultural de los sectores subalternos. Estos gobiernos populares o gobiernos progresistas protagonizan casi una década, con diferencias, de cambio en diferentes países de América Latina. Una década que está presidida por la urgencia y la necesidad de responder a muchos retos y responder a todos ellos a la vez. Hay que responder de inmediato al reto de la pobreza y de la reducción de la desigualdad, hay que responder al reto de la diversificación económica y la constitución, digamos, de una estructura productiva que permita satisfacer la mayor parte de las necesidades del propio pueblo. Hay que responder a la necesidad de inclusión ciudadana y democratización y, por tanto, ampliación del Estado al mismo tiempo que transformándolo para evitar caer en las inercias del Estado, digamos, del Estado heredado. Hay que responder a los intentos de desestabilización desde fuera. Hay que rendir cuentas electoralmente con mucha más frecuencia que las democracias liberales y, por tanto, no se pueden pensar en aplazamientos de satisfacciones presentes para logros futuros porque hay que rendir cuentas con una frecuencia a veces más que anual. Todos esos retos tienen que ser emprendidos. Y hay que decir que el balance, a casi una década de gobiernos de cambio, de gobiernos progresistas en América Latina, el balance es satisfactorio pero incompleto, creo. Por una parte han sido los periodos más extendidos y más estables de crecimiento económico y redistribución, precisamente rompiendo ese dogma neoliberal según el cual uno primero debe crecer para luego redistribuir. Los países de América Latina nos han mostrado que es precisamente gracias a la redistribución, la ampliación del mercado interno y las políticas de demanda las que se ha conseguido un mayor crecimiento. Han sido capaces de producir una inclusión ciudadana que ha saldado una deuda social con importantes sectores de la población que vivían al margen de la estatalidad y del reconocimiento, han sido capaces de expandir derechos, de terminar con la pobreza, han sido capaces de reducirla a niveles de menos de la mitad que cuando empezaron, y han sido capaces de fundar o de refundar comunidades políticas más justas, más democráticas, más soberanas, más integradas en la región y con más expectativas para sectores sociales que antes tenían sus posibilidades de vida prácticamente bloqueadas, ¿no? Estos son datos que reconoce el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, reconoce la CEPAL, son datos difícilmente discutibles. Sin embargo, estas experiencias han tenido más dificultades en transformar el Estado heredado, han tenido más dificultades en modificar un patrón periférico y dependiente que heredaban de su posición en el mercado mundial, y han tenido más dificultades, creo, para institucionalizar la nueva correlación de fuerzas.
Es decir, ha habido un momento de ruptura popular e irrupción plebeya en el Estado, que después, necesariamente, porque ninguna sociedad vive permanentemente movilizada, tiene que precipitar en instituciones y formas nuevas de cotidianidad. Y aquí es donde llegamos al concepto que hemos trabajado bastante y que creo que merece mayores desarrollos, de irreversibilidad. El concepto de irreversibilidad, que siempre es relativa, por otra parte, porque en todos los regímenes políticos la irreversibilidad depende del juego de voluntades y de equilibrios, y por tanto nunca es definitiva, saludablemente nunca es definitiva, porque eso es una garantía de libertad. El concepto de irreversibilidad tiene que ver con la capacidad de producir transformaciones que permanezcan incluso si hay recambio o relevo electoral. ¿Significa esto que son transformaciones que están más allá de la voluntad de los pueblos? No, no significa eso. Significa transformaciones que construyen un suelo a partir del cual se dan las próximas disputas políticas, que obviamente podrán ser modificadas. Esas transformaciones podrán ser modificadas, pero ya no son solo un fenómeno episódico resultado de una mayoría electoral en un sentido o en otro, sino que han pasado a formar parte de la propia estatalidad, del propio ser nacional. Una de ellas, y esto es claramente un síntoma de hegemonía, es el cambio cultural e ideológico que se ha operado en el continente latinoamericano. Siempre, cuando tengo que discutir estas cosas, doy dos ejemplos sobre la problemática de la hegemonía, y en qué medida la hegemonía tiene que ver también siempre con una relación con el adversario y con constituir un campo de juego en el que el adversario tenga que jugar en tus términos, con tus palabras y en un horizonte que tú has definido. Cuando abandonó el gobierno Margaret Thatcher en Inglaterra, le preguntaron cuál era el logro del que se sentía más orgullosa. Y Margaret Thatcher dijo que su mayor logro había sido el Partido Laborista, la tercera vía de Blair. Es decir, lo que estaba diciendo es: la mayor expresión de mi hegemonía o de la hegemonía conservadora fundada en Inglaterra, es que incluso mis adversarios ya se me parecen mucho. He modificado a mis propios adversarios. De forma similar, a la hora de construir un orden constitucional nuevo que negociara y reformara el pinochetismo, uno de los artífices de la constitución post-pinochetista, Jaime Guzmán, decía: se trata de inaugurar una constitución tal que incluso si llegaran a ganar nuestros enemigos, gobernaran de forma muy similar a como gobernamos nosotros. Es decir, fundar un orden en el que no todo está en discusión permanentemente, sino que hay elementos que ayer eran elementos de la discusión y que hoy forman parte del sentido común y de la institucionalidad. Esta parte está lograda relativamente en los procesos de cambio latinoamericanos, que han modificado sus adversarios. Las nuevas derechas latinoamericanas, las nuevas viejas derechas, porque tienen élites que son élites tradicionales, pero que han tenido que jugar un rol político y desplegar unos sentidos diferentes, tienen que disputar en términos muy similares, o tienen que disputar los términos establecidos por los gobiernos a los que desafían. Tienen que reconocer nuevos derechos que ya serían muy difíciles de desconocer o de revertir de inmediato. Tienen que hablar otro lenguaje, tienen que asumir la centralidad de la pobreza y de la cuestión social, tienen que asumir que el Estado tiene como rol procurar sostenibilidad, cohesión y seguridad social. Tienen que hablar de un término, tienen que hablar latinoamericanismo, tienen que hablar tienen que hacerse eco de una cierta percepción de un momento de integración regional soberana en el sur y no integración subordinada con el norte. Tienen que reconocer, por ejemplo, la centralidad de lo indígena de forma fundamental en Bolivia, igual que en otros países tienen que reconocer los derechos, las posiciones avanzadas en las misiones sociales, en las instituciones de participación democrática. Hay determinados cambios que, por lo menos en la esfera, digamos, discursiva o de producción del sentido, ya no son reversibles. No son reversibles en lo inmediato. Alguien podría decir: bueno, pero estas fuerzas lo único que hacen es copiar cosas que saben que tienen que decir para ganar las elecciones y luego harían lo contrario. Ya, pero eso es un cambio. Porque para ganarlas y conectar con un sentimiento mayoritario tienen que hacer suyas posiciones que antes solo eran de su enemigo y que hoy se han irradiado al conjunto de la sociedad. Esto genera una parte de irreversibilidad, pero hay otra parte, la de la construcción de una institucionalidad que sedimente y haga cotidianas las posiciones avanzadas en el Estado por los grupos subalternos y por el bloque popular ahora en el poder, que remiten necesariamente al problema de la institucionalidad. Las apunto solo telegráficamente porque son de necesaria discusión y desarrollo mayor, y también de
también se concretan de diferente forma en según los casos. Para pensar la irreversibilidad, esto es, que las conquistas en esta década ganada de gobiernos progresistas y populares en América Latina y de expansión democrática sean conquistas no inmediatamente desmontables por un cambio electoral y por tanto que el modelo de país no esté sometido cada vez a un referéndum cada año en unas elecciones, hay algunos elementos que son fundamentales. Los cito no en orden jerárquico, sino en el orden, digamos, un orden más o menos aleatorio. Está la problemática de la formación de cuadros, la formación de una nueva intelectualidad, de intelectuales gestores, digamos. Cuando digo intelectuales no me refiero a gente, digamos, no sé, que se considere muy lista o que, sino de cuadros capaces de producir un horizonte diferente, unas políticas públicas diferentes, y eso pasa por fabricar escuelas de gestión sustancialmente diferentes para una burocracia pública sustancialmente diferente. Todos los gobiernos de cambio latinoamericanos han experimentado como una parte de la burocracia que heredaban de forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, le decían esto no se puede hacer, esto es imposible, y hacían una especie de resistencia pasiva permanente a los cambios. Hace falta producir unos cuadros de la administración y de la gestión nuevos que conviertan las promesas y los derechos alcanzados en políticas públicas cotidianas. Políticas públicas que no exijan heroicidad de los pueblos permanentemente para materializarse, sino que funcionen, lo pongo entre comillas, solas. Otro problema es el problema de la estructura económica y la estructura social. Es necesario producir modelos de desarrollo y modelos de país que no repitan y reproduzcan las mismas estructuras sociales que a la larga tienden a erosionar el poder de los gobiernos populares y a reproducir y mantener intacto el poder de unas oligarquías que, aun habiendo sido desposeídas del poder político, no han sido desposeídas en lo fundamental del poder económico y lo usan permanentemente como elemento de chantaje contra las decisiones soberanas de su pueblo. Es necesario abordar también la problemática de las clases medias, que se aborda poco porque parece que implica una necesaria como moderación o renuncia a los grandes objetivos históricos. En modo alguno, estamos ante el resultado exitoso de las políticas de redistribución de los gobiernos de cambio que han aumentado la capacidad de consumo de sectores amplios de la población que con su capacidad de consumo, su llegada a la formalidad económica y sus nuevas pautas de vida han modificado una buena parte de sus percepciones y de sus demandas. Y por tanto no pueden seguir siendo interpelados como hace 5, 8 o 10 años, porque son sustancialmente diferentes. Puede que agradezcan el tránsito a los gobiernos populares por la expansión de derechos, la democratización y la redistribución, agradecen que les hayan cambiado la vida, pero reclaman cosas diferentes porque son cosas diferentes. Y eso que son debe ser tomado como un éxito de las políticas de redistribución. Ahora bien, estos sectores medios, que aunque la categoría en términos sociológicos sea poco útil, ciertamente sí expresa identificaciones políticas de sectores amplios que dudan o que van viendo erosionada su adhesión a los gobiernos de cambio, estos sectores tienen que ser incluidos al nuevo pacto social. ¿Qué significa incluidos? Si son sectores que casi no pagan impuestos, que no usan los servicios públicos, que no se benefician de la distribución directa de la renta, aunque sí en modo indirecto, pero lo perciben como que tienen derecho a ello. Si son sectores que no usan el espacio público, que no se mezclan culturalmente con los sectores subalternos, son sectores que van a tender al aislamiento y a la deslealtad con los nuevos regímenes de poder y de redistribución y de expansión democrática en sus países. Así que van a estar siempre tentados de un repliegue reaccionario. El Estado no funciona para mí, es más, no entiendo por qué su funcionamiento y solo funciona para sectores populares a los que yo no debo nada. Estas nuevas clases medias en América Latina tienen que pagar impuestos, hacen falta reformas fiscales que les hagan pagar impuestos y a cambio les proporcionen servicios de orden público, de sanidad, de educación, que los integren al nuevo pacto social. En la medida en que sigan siendo decisivas, y van a seguir siendo decisivas, no por su peso numérico, aunque crece, sino por su capacidad de influir en la opinión pública, la irreversibilidad nos aboca frente al reto de integrarlas en el pacto social y en la nueva estatalidad. Otra problemática sería la problemática de la sustitución de los liderazgos. Como decíamos, en los momentos de ruptura populista, uso el término populista más en términos de la escuela de Laclau que en términos de la visión peyorativa, poco definida y ciertamente poco analítica en la que se usan normalmente los medios de comunicación, las rupturas populistas tienen siempre en un vértice, ese nombre propio que hace de catalizador de gentes y de posiciones muy diferentes, un papel central.
El liderazgo carismático no es un obstáculo a la democracia, sino un posibilitador de la irrupción de sectores subalternos al Estado y de la expansión de derechos. Y por tanto es una herramienta democrática, pero es una herramienta de doble filo. Es una herramienta que, si bien en un primer momento vale para la irrupción plebeya en el Estado y la recuperación y ampliación de la soberanía popular, en un segundo momento se puede convertir en una dificultad. ¿Por qué? Porque los líderes necesitan ser relevados. Y organizar el relevo es extraordinariamente difícil. Porque esos líderes han generado identificaciones afectivas, porque ejercen un carisma tan fuerte y un poder tan fuerte, un poder de influencia, digamos, cultural tan fuerte, que debajo del 1 es muy difícil que surja un 2 y hasta un 3, casi siempre debajo del 1 surge un 4, no siempre es así, pero a veces con relativa frecuencia así. Esto es un problema clásico también de las formas de poder, digamos, revolucionario de ruptura, que tienen dificultades en enfrentarse a cómo organizar el relevo. Y ese cómo organizar el relevo creo que hay que pensarlo en forma múltiple y plural. Hay que pensar escuelas de formación política y de cuadros que formen liderazgos que puedan estar en disposición, no de relevar, porque nunca podrán relevar al que ha protagonizado la transformación, pero sí de ir sustituyendo. Y hay que relevar la importancia del liderazgo como institución de representación popular en instituciones intermedias. Hay un momento de ruptura y de irrupción, pero ninguna sociedad, así como ninguna sociedad puede vivir permanentemente simplemente en la gestión técnica de las cosas, que en el fondo es un dogma liberal totalitario que aspira a despolitizar los problemas y por tanto condenar a la gente a la soledad y al silencio, tampoco ninguna sociedad puede vivir permanentemente en la movilización permanente de las pasiones y de la identificación. Y para eso son necesarios liderazgos en plural que preparen el relevo y instituciones instituciones intermedias que sedimenten esa nueva correlación de fuerzas. La última de las dificultades para la... Bueno, señalo dos últimas para la irreversibilidad. Decía esto de las instituciones, que me parece que tiene que ser por lo menos mínimamente desarrollado. La capacidad de generar institucionalidad que por sí sola genere hábitos nuevos. Hábitos más públicos que de repliegue privado, hábitos más de solidaridad y cooperación que de competencia, hábitos más de respeto que de pisar al que es más débil, hábitos de una esfera pública en la que los ciudadanos sean sujetos de deliberación y también de derechos, instituciones que no solo expresan la correlación de fuerzas, sino que la reproducen y acostumbran a la gente a una forma de convivir en sociedad. Y la última es la de la problemática de la ruptura o la reconciliación. Los proyectos transformadores, en la medida en que son transformadores y necesitan activar energía popular, pasiones y voluntad de transformación, son procesos que conflictualizan. Conflictualizar no es malo, no es opuesto a la democracia. Es al revés, nombrar problemas y politizarlos para que puedan ser resueltos. Cuando los problemas no se politizan y se viven en la esfera privada, los que ya son poderosos en el mundo privado siguen dominando y los que lo sufren lo siguen sufriendo. Conflictualizan y de ahí se extraen identificaciones populares muy amplias con capacidad de protagonizar procesos de transformación histórica, que son fundamentales. Pero ninguna sociedad puede vivir permanentemente ni movilizada ni en conflicto, y necesita siempre una segunda vuelta del término. Esto me parece que está bien teorizado por el politólogo argentino Gerardo Boy Carles. Necesitan siempre una segunda vuelta del péndulo, en la que, junto con la ruptura y la conflictualización y la construcción de un pueblo por oposición a algo que está fuera del pueblo, haya siempre un momento de reconciliación de la comunidad. No hay que vivir como un drama este movimiento de péndulo, sino como un movimiento que marca de manera necesaria los fenómenos de expansión democrática, de transformación, de recuperación, de transformación social, de recuperación de la soberanía popular, y en última instancia que piensan con un horizonte socialista de transformación. Me parece que algunos de estos elementos aquí expuestos, hay más y estos deben seguir siendo problematizados, marcan la posibilidad de constituir estados, culturas, incluso una nueva forma antropológica que haga que más allá de las disputas electorales que se tienen que seguir dando y que serán garantía de oxigenación, de pluralismo y de la libre expresión de ideas, que junto con esas disputas que se van dando se construyan las bases para las que las posiciones conquistadas sean ya sedimento de un nuevo sentido común y de una nueva forma de ser en el país, de una nueva ciudadanía que tenga difícil reversión y que por tanto haga que las conquistas de esta década no sean fenómenos episódicos, sino que sean el suelo ya sólido a partir del cual encarar la siguiente década de transformación económica, transformación estatal y transformación política y cultural en un sentido, ya digo, democrático y socialista. Bueno, muchas gracias, Íñigo. Lo has logrado.